semana pasada comencé una serie de mensajes que se titula Código de Guerra. Si por alguna razón no pudo tomar el mensaje de la semana pasada, le pido por favor que lo vea en el canal de YouTube, tome la enseñanza y también recuerde que el devocional que tenemos diario va de la mano con la palabra y el mensaje que estamos recibiendo. Y la guianza o la estrategia que Dios me ha dado en este tiempo es que llevemos la palabra, pero la misma palabra que recibimos es la misma palabra que con nuestro el deseo nuestro de recibir, de aprender, de escuchar la voz de Dios, tomemos la fidelidad para diariamente estar teniendo nuestro devocional. Y si usted no está en torre de oración, no va a recibir su devocional. Si no está en torre de oración, por favor acérquese con la pastora para que pueda incluirlo en torre de oración, para que pueda recibir el devocional. Entonces cada día estamos llevando fielmente el mensaje que estamos recibiendo para que pueda crecer y ese mismo mensaje vaya digiriéndolo todos los días y el Espíritu Santo vaya obrando. Es algo muy importante. Dios me ha llevado en este tiempo a no ser superficiales, sino profundizar en la palabra de la mano con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el mensaje de la semana pasada vimos el arsenal invisible y cómo destruir las fortalezas que se han levantado en contra del conocimiento de Dios. Vimos que las armas que Dios nos ha dado son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y vimos que esas fortalezas son fortalezas que están en nuestra mente. Para poder destruir fortalezas que están de principados, potestades y gobernadores de las tinieblas que están en la ciudad, primero tenemos que derribar las fortalezas que hay en nuestra mente. ¿Cuáles son esas fortalezas que están en nuestra mente, que se levantan en contra del conocimiento de Dios? Son argumentos y es altivez. Son todos los pretextos, todas las excusas que nos llevan a justificar nuestra desobediencia a Dios. ¿Por qué no estamos haciendo lo que Dios nos dice que tenemos que hacer? Es que porque me pasó esto, porque yo no tuve padre, porque no lo perdono, porque tú sabes lo que me hizo. Y todo eso son argumentos o altivez de decir. ¿Qué es la altivez? Estoy dando un repaso rápido de la semana pasada. ¿Qué es la altivez? Ponga mucha atención. La altivez es creer que sabes más que Dios. Cuando dices no lo hago porque es mejor de esta manera. Si yo lo hago así o si no lo hago va a resultar mejor. Dios no sabe. Eso es altivez. Cada que tú crees que vas a hacer algo o no lo haces porque tú sabes más que Dios, entonces hay altivez. ¿Qué quiere decir esto? Que tú quieres ponerte en el lugar de Dios y tú gobernar tu propia vida. Y la palabra dice que debemos derribar esos argumentos y toda altivez y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, el tema que vamos a ver hoy es la armadura de Dios y la preparación del guerrero. Haga por favor sus anotaciones porque esto es más un equipamiento para las cosas que vienen. El texto que vamos a ver hoy es Efesios capítulo 6 y voy a leer del verso 10 al verso 20. Efesios capítulo 6 del verso 10 al verso 20. ¿Lo tiene? Efesios capítulo 6 del verso 10 al verso 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sean dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Cierre sus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que tú nos ayudes a entender la palabra y el mensaje que tú nos has dado. Danos la sabiduría, discernimiento, pero también desmenuza tu palabra para que podamos digerirla espiritualmente. Y oro, Señor, para que la palabra no caiga, Señor, en la emoción o solamente como una enseñanza más, sino que nos ministre, nos lleve a libertad y también nos equipe para todo lo que viene en los días, meses y años por delante, Señor. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Lo primero que vamos a aprender hoy es que la armadura no sustituye la fuerza del Señor. Cuando hemos pasado mucho tiempo en el Evangelio, conocemos la armadura del Señor, y cuando decimos que tenemos algún problema, alguna situación, decimos nos vestimos con la armadura del Señor, tomamos la espada del Espíritu, el yelmo tomamos toda la armadura de Dios. Conocemos la Escritura. Pero una armadura no te sirve de nada cuando tú estás débil. Es más, cuando tú te pones una armadura y quieres pelear, pero estás debilitado, en vez de que la armadura te ayude, o sea, la armadura hace que el enemigo no pueda tocarte. Los ataques, las acechanzas, los dardos de fuego del enemigo, lo que el enemigo quiera hacer, no puede hacerte nada porque tienes una armadura. Es un blindaje que impide que el enemigo pueda dañarte. Por eso Jesús dijo: he aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Dice, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada, di conmigo, y nada. O sea, para que tú pelees con principados y potestades y nada pueda dañarte. ¿Entendemos esto? Pero un soldado que está débil, la armadura tiene un peso. Y la armadura, cuando tú no estás fortalecido, te trae un sobrepeso y una sobrecarga. Cuando nosotros, aprenda por favor esto, porque muchos servimos y ministramos y otros quieren hacerlo y otros están aprendiendo a hacerlo. Y cuando tú estás ministrando en cualquier área o ministerio que tú estés, lo que tú estás haciendo, tú estás peleando contra principados y potestades. Si estás hablando y predicando la palabra, o estás orando, o estás en la alabanza, o estás evangelizando, o eres un maestro, lo que sea que tú hagas, tú estás en una guerra espiritual. Lo entiendas o no lo entiendas, o más bien tienes que aprender que lo que estamos haciendo no es religión, no es un pasatiempo, es una guerra espiritual que estamos librando. Y muchos se ponen la armadura como un adorno. Y la armadura no es un adorno religioso. Agarramos la palabra, agarramos y hablamos como si tuviéramos fe, pero no creemos lo que estamos hablando.
No creemos y nuestra mente está luchando con pensamientos cuando nosotros estamos cantando, cuando evangelizamos, cuando oramos. Nosotros mismos estamos luchando con incredulidad o con pensamientos de enfermedad o de fracaso. ¿Por qué? Porque que tú te pongas la armadura no sustituye que tú te fortalezcas en el Señor. Y muchos son derrotados simplemente por ponerse una armadura cuando están completamente débiles o no han aprendido a fortalecerse en el Señor. Ahora, tú dices, puedes decir, no, entonces no me pongo ninguna armadura. No, es peor todavía. Porque si tú no te pones una armadura, cualquier cosa, cualquier dardo de fuego, cualquier problema, eso te va a destruir. Va a golpear tu familia, tu matrimonio, tu salud, porque Dios es un Dios de misericordia, pero el diablo no tiene misericordia. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, y si tú no aprendes a vestirte correctamente, entonces vas a ser un blanco fácil para el enemigo. Ahora, lo primero que la palabra dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, la fortaleza de un guerrero, de una guerrera, no reside en la armadura misma, sino en la fortaleza que viene del Señor. Cuando la palabra dice porque las acechanzas del enemigo, esas acechanzas son maquinaciones o son planes o estrategias que el enemigo hace, pero nosotros tenemos que aprender a fortalecernos. El error que tenemos es que queremos fortalecernos cuando el enemigo ya te está golpeando la cabeza. Cuando te viene un diagnóstico, cuando te viene un problema en el matrimonio, en la familia, cuando pierdes el trabajo, entonces sí, me quiero fortalecer, agarrar la palabra, ponerme a orar. Ahí ya está siendo pateado por el diablo. Te trae como balón de fútbol, como pelota de ping pong para un lado y para otro. Y ahí es muy difícil. Es difícil que tú puedas mantener la fe, es difícil que puedas mantener tu corazón y tu fe en Cristo porque estás siendo golpeado. Mire, yo cuando era adolescente peleé mucho en la calle. Y una vez peleé mucho. No voy a hablar de tantas cosas, pero era peleonero. Pero recuerdo una vez que me dieron un golpe. Cuando me dieron un golpe y me dieron el golpe, no me lo dieron de frente, me golpearon entre varios, pero el primer golpe que me lo dieron, primero estaba oscuro, el único foquito que estaba ahí estaba enfrente y veía uno, pero no veía a los que estaban atrás, nunca los vi. El primer golpe que recibí, lo recibí por un lado y ese golpe fue suficiente para caer. Después de eso, usted me pregunta, ¿me golpearon fuerte? No sé si me golpearon fuerte, ya no sentía nada. El primero me dejó noqueado y todo lo que veía eran los pies. Me pateaban para un lado, me pateaban para el otro, me revolcaban. Y la verdad yo no sentía nada, no porque era muy fuerte, sino porque estaba completamente noqueado. O sea, no me podía parar porque no entendía que tenía que pararme. O sea, no estaba en mis sentidos. ¿Sí me estoy explicando en esto? O sea, si hubiera tenido una oportunidad para pararme, que no me golpearon o salir corriendo, no lo hice porque no entendía, estaba completamente noqueado. ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque le voy a enseñar a pelear en el UFC. No se crea. Porque cuando tú te descuidas, cuando tú no estás armado y vienen y te golpean con un diagnóstico, cuando te golpean en la familia, ya estás noqueado. Y todo lo que haces lo estás haciendo sin un sentido. Todo lo que recibes, todos los golpes, recibes todo y ni siquiera te das cuenta lo que está pasando porque ya estás golpeado. Entonces, no podemos esperar que vengan los golpes, que vengan los problemas, que vengan las acechanzas del enemigo, para entonces, me voy a poner la armadura de Dios, me voy a fortalecer en el Señor. Es imposible. Por eso una vez que te golpea y caes, es muy difícil levantarte. ¿Cuántas veces has entrado en una situación que te pasa meses y te pasa a veces años y no sales de esa situación?
y no te levantas de una situación de salud tal vez. Y entras en una, vas a otra, y médicos y especialistas, y no sales de ahí. O estás en una situación financiera de la cual nunca sales, siempre estás mal. Y siempre estás en deuda, siempre estás contando los pennies para poder comprar algo y salir adelante. Es decir, entiendo que una situación le llega a cualquiera, pero que tú pases tanto tiempo en esa situación quiere decir que tienes el enemigo encima. Entonces, no puedes estar dormido y creer que te vas a fortalecer y que vas a orar, porque cuando tienes un problema no vas a dejar mentir. Cuando tienes un problema fuerte, cuando tienes una situación tan terrible en tu vida, te hago una pregunta: ¿puedes orar? ¿Te puedes concentrar en la oración? ¿O estás orando con fe? No, oras con desesperación, oras con temor, porque cuando tú ya tienes el problema encima, es muy difícil que puedas levantarte. Entonces lo primero que dice: fortaleceos en el Señor. Cuando dice fortalecer, no es como cuando tú vas y llenas tu carro de gasolina. ¿Ves? Yo he hecho gasolina una vez cada semana o cada 10 días, lleno el tanque y cada semana voy a la gasolinera a llenar el tanque, y mi tanque está lleno, y ese tanque me dura toda una semana para después venir y volverlo a llenar. Muchos creyentes hacen esto. Muchos creyentes dicen: no, voy a orar y me voy a fortalecer, y se meten a orar y se meten en la palabra, pero se meten y después llenan su tanque, y hasta que el tanque está vacío, hasta que ya vienen arrastrando la cobija a la iglesia y vienen: entonces me vengo a llenar otra vez y me voy a fortalecer, y voy a comenzar a orar, y quieres comenzar a orar y no puedes, y todo te distrae, y no puedes meterte en la presencia. ¿Por qué? Porque te desconectaste mucho tiempo. Aprende esto: cuando la palabra dice fortaleceos, está hablando de tiempo continuo, es decir, vivir conectados a la fuente de poder que es Cristo, y vivir conectados con el Espíritu Santo, llenándote cada día y en cada momento del poder y de la fuerza del Señor. Es decir, que no vengo hoy y vengo y recibo, oren por mí, y hasta la próxima semana. No. Si te llega el martes, miércoles, y lo poquito que agarraste el sábado te duró hasta el jueves, gloria a Dios. Pero el viernes, el enemigo está acechando y está esperando que tú te distraigas, está esperando que tú flaquees, está esperando que tú vuelvas a los mismos malos hábitos, que vuelvas a las mismas malas costumbres. Él está esperando que des señales de esas heridas que no han sanado en tu alma, para entonces pegarte por ahí. Él está esperando que dudes o tengas temor de caminar en fe, para entonces meterse por ahí. Entonces me dice la palabra que lo primero es que yo tengo que vivir conectado con la fuente de poder, que es Cristo, que es la palabra de Dios, que es la oración, y que es beber de su presencia todos los días. Si yo no tengo intimidad y no tengo comunión, yo no voy a estar fortalecido en el poder de su fuerza. Si no peleo en el poder de su fuerza, entonces ¿en qué estoy peleando? Peleamos en la fuerza de la carne, peleamos en el intelecto, en yo sé cómo hacerlo, yo puedo salir de esto. Mi pastor hace mucho tiempo me enseñó y predicó este mensaje y nunca lo olvidé. Dijo: hay personas y hay creyentes que el hambre los tira y el orgullo los levanta. Hay otros que la enfermedad los revuelca, pero en orgullo se vuelven a levantar, sacan el pecho y levantan la frente en alto y dicen: vamos adelante, porque yo puedo salir en esto y yo voy a salir adelante. Y eso es hacerlo en la carne, es hacerlo en el orgullo. Pero cuando yo vivo rendido al Señor, yo sé que sin Él no hay nada que pueda hacer. Jesús dijo: lejos de mí nada podéis hacer.
Entonces no es caminar en el orgullo, oh, yo puedo y vamos a salir adelante Dios va a estar con nosotros. ¿Por qué va a estar contigo si tú no estás cuando tienes que estar? Si cuando tú no estás en la oración, cuando tú no estás en la palabra, no estoy hablando cuando estamos aquí, cuando tú no te fortaleces en tu hogar y tú no estás en la palabra y tú no estás cuando Dios quiere ministrarte, cuando el Espíritu Santo quiere hablar a tu corazón y fortalecerte, ¿por qué crees que el Señor va a estar contigo cuando tú tienes un problema? Ese es el error del creyente. El Señor va a estar conmigo. ¿Por qué va a estar contigo si cuando Él quiere hablarte, Él quiere fortalecerte, tú no estás? Entonces creemos que Él tiene, aquí está el orgullo, y ponme atención, porque aquí está la altivez de nuestro corazón, creyendo como si el Señor Jesús fuera nuestro sirviente, que Él tiene que estar, Él tiene que hacerme, Él tiene que defenderme cuando yo esté pasando por una situación. ¿Por qué? Si los siervos somos nosotros. Entonces no tratemos al Señor como que Él tiene que hacer cuando yo le pida que tiene que hacer. Y encima me enojo y me ofendo. Me ofendo con el Señor, me ofendo con la iglesia, con los hermanos, porque si el Señor no lo hace cuando yo necesito y cuando tengo un problema. Hay gente que se ofende porque no hay nadie que me ayude y no hay nadie que me eche la mano. Cuando el pueblo estaba siendo atacado, el pueblo de Samaria, y entonces la gente, el rey se estaba paseando por el pueblo, por el muro, y estaba viendo qué es lo que pasaba. Vinieron y le dijeron: Rey, sálvanos. Y le gritaron en el muro: Rey, sálvanos. Y el rey le dijo: ¿y de dónde quieres que te salve? ¿Del muladar o de dónde quieres que te salve? Si no nos salva Dios, ¿cómo te voy a poder salvar yo? Hay gente que cuando está pasando por problemas y el enemigo lo está golpeando y tienen problemas, sí quieren que todo mundo esté con ellos, que los ayude, que oren, que les den, que los atiendan, y quieren que estén. Pero si tú no estás cuando tienes que estar, y si Dios no te salva, ¿cómo te va a salvar tu familia? ¿Cómo te va a salvar la iglesia si el Señor no te salva? Y si tú no aprendes a fortalecerte, entonces ¿cómo vas a poder pelear la buena batalla de la fe? ¡Qué silencio! Otra cosa me enseñó mi pastor: cuando la iglesia está callada y está seria, es porque el Espíritu Santo está hablando y están escuchando. Dice la palabra, después de que nos fortalecemos, entonces sí, dice, vístase con toda, diga conmigo, toda la armadura de Dios. Si no, tú no te pones toda la armadura de Dios, un elemento que tú no te vistes, por ahí el enemigo te puede golpear. No es una opción, no es un adorno. Si la armadura de Dios, Dios nos la dio, no solamente es para resistir. La armadura de un guerrero es para poder pelear. Aquí es donde tiene que cambiar tu mentalidad, porque pensamos en la armadura de Dios, pensamos en el escudo, pensamos en la espada para podernos defender y para poder salir de la situación que yo estoy pasando. Pero la armadura no es solamente para defenderte, la armadura es para combatir y para pelear, porque Dios te da la armadura y te da el poder de su fuerza para que tú puedas pelear y puedas vencer. Y hay muchos que están esperando que Dios pelee tus batallas y que Dios: Señor, pelea por mí. Y entonces el Señor te dice: ¿para qué te di la armadura? ¿Para que te sientes y para que la exhibas o la tengas colgada como trofeo? No, si te di una armadura y te di armas, tu mentalidad de derrota y de fracaso tiene que cambiar. Tu mentalidad de no puedo, no voy a salir adelante, tiene que cambiar. Porque si te di una armadura y te di el poder de mi fuerza, es para que tú camines en victoria y tú derrotes a tus enemigos. Y si tú piensas que vas a ser un derrotado toda tu vida, nunca vas a poder tomar victoria. Si tú piensas que si la gente no te saca de la situación que estás viviendo, no vas a salir, siempre vas a vivir en derrota. Aprende a fortalecerte y a tomar la armadura. Entonces,
La armadura. Voy a ir un poco más rápido. La armadura. Lo primero que le dice, habla dice, vestidos vuestros lomos con el cinturón. El cinturón es de la verdad. ¿Para qué servía el cinturón en la armadura romana? Para dos cosas. Servía para sostener la túnica o la vestimenta y también para sostener la espada. ¿Por qué tenía que ceñir sus lomos? Y los lomos tenían que estar ceñidos. O sea, ceñido quiere decir apretado. Porque cuando la vestidura estaba floja, no podía pelear. Se tropezaban con la vestidura o se enredaban con su propia vestidura. Tenían que ceñir, dice ceñir, apretar sus lomos, su espalda, su pecho, con ese cinturón. Porque la vestidura que Dios nos ha dado primero es la vestidura de justicia que es en Cristo Jesús. Es decir, que un guerrero lo primero que tiene que saber y aprender es que debe de pelear en la justicia que es en Cristo Jesús y no por méritos propios. Todo lo que yo hago o todo lo que pueda hacer no vale de nada. Para poder pelear, yo peleo sabiendo que mi pelea y mi victoria está en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esa es la justicia de Dios. Y la otra, poder poner la espada. Ahora, que dice que ese cinturón con el que se ciñe es la verdad y es la palabra de Dios. Lo dije la semana pasada. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Con qué debemos de estar completamente ceñidos? Con la verdad de la palabra de Dios. Si tú no tienes la palabra de Dios que afirme esa túnica o esa vestidura de justicia y que te afirme tu espada de la palabra, entonces no vas a poder pelear. En otras palabras, si tú no tienes la palabra de Dios y está completamente ceñida a tu cuerpo, o sea, tú necesitas profundizar en la palabra de Dios. No puedes venir y pelear con lo que el pastor te predica cada semana, porque el enemigo sabe por dónde golpearte y precisamente te golpea por donde tú estás descuidado. Pero si tú estás ceñido con la verdad de la palabra de Dios, tú sabes que lo que tienes y lo que vives lo vives por la justicia de Dios. ¿Cuántas veces has estado en un problema, en una situación, y el enemigo viene y te habla y te dice: ¿te acuerdas de que pecaste? ¿Te acuerdas lo que hiciste? ¿Y te acuerdas que no fuiste a la iglesia cuando tenías que haber ido? ¿Y te acuerdas que lo que hiciste acuérdate lo que hiciste? Y entonces el diablo te dice: ahora, ¿cómo crees tú que eres merecedor a la bendición de Dios? O que Dios te va a sacar, o que Dios te va a hablar, si tú eres un pecador, si tú no te mereces nada. Pero cuando tú tienes la palabra, la verdad de la palabra, yo me ciño con que es la justicia de Dios, la vestidura que Dios me ha dado, una vestidura de justicia, y sé que lo que vivo y lo que tengo no lo tengo por lo que hago, sino por lo que Jesús hizo. Y cuando el diablo me viene a decir que soy un miserable pecador, entonces la palabra de Dios me dice que soy santo y santificado por la sangre de Jesucristo, y que si cometí pecado, la palabra me dice: bueno, entonces ve y arregla cuentas con el Señor. Y voy y me pongo a cuentas y me lavo una vez más con la sangre de Jesucristo, y que la sangre de Cristo me lave y me limpie. Pero ¿dónde entiendo esto? En la verdad de la palabra. Y eso en cada área de nuestra vida. Y entre menos conozcas la palabra, más el enemigo te va a golpear. Por eso hay unos que parece que son telenovela, ¿cómo se dice? Telenovela mexicana. Viven cacheteados todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cualquier engaño que el enemigo viene y te dice, no tienes con qué defenderte. La palabra dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento.
No por falta de fuerza, no por falta de armas, ni por falta de poder, se perdió por falta de conocimiento. Entonces tú necesitas conocer la verdad de la palabra, porque eso es un elemento de la armadura de Dios. Lo segundo es la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? La coraza era literalmente para cubrir los órganos vitales del cuerpo. Una coraza, un blindaje que venía desde la cintura hasta el pecho. Pero lo que principalmente cubría eran los órganos. Es decir, que si le tiraban con una espada, le tiraban con una lanza, la coraza lo rechazaba. ¿Por qué? Porque la coraza es algo dura. Bueno, la coraza de justicia habla de guardar mi corazón. ¿Sabes que Jesús dijo que los malos pensamientos, los adulterios, los hurtos, los homicidios salen del corazón? Manan del corazón del hombre. En Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tu corazón no es un corazón sano y tu corazón no está protegido con la coraza de la justicia de Dios, entonces el enemigo te va a dañar. Necesitamos tener muy en claro lo que es la justicia de Dios para nosotros. ¿Qué es la justicia de Dios? Que lo que yo recibo, no lo recibo, y lo que tengo, no lo tengo por mérito propio. ¿Por qué lo tengo? Por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Yo merecía la muerte, merecía el infierno, básicamente, estar destituido de la gloria de Dios. Pero el sacrificio que Jesús hizo, Él pagó por mi pecado. Él fue a la cruz en obediencia para quitar mi desobediencia. Y entonces el fruto de la obediencia es la bendición. El fruto de la desobediencia es la maldición. Como yo siempre fui desobediente y rebelde, merecía ser maldito en todas las áreas de mi vida. Pero por lo que Jesús hizo por mí, entonces, y en la obediencia de Él, y no haber disfrutado de la bendición, porque Él no disfrutó de nada, Él fue obediente y no disfrutó de nada. Lo único que recibió fue el castigo que tú y yo merecíamos. Entonces, en la justicia que es en Cristo Jesús, yo recibo todo el fruto de la bendición. Diga conmigo el fruto de la bendición. ¿Por qué soy bendito y por qué voy a ser bendecido? Por la obediencia de Jesús, no por mi obediencia o desobediencia. A ver, no sé si voy a detener aquí, pero no eres bendecido por tu obediencia. Eres bendecido por la obediencia de Jesús. Si tú piensas que eres bendecido por tu obediencia, esa es una blasfemia y esa es una herejía. ¿Por qué? Porque entonces estás diciendo: no necesito el sacrificio de Jesús, porque si yo soy obediente, por mi obediencia yo voy a ser bendecido. Y eso es una herejía. Porque no podemos, dice la palabra, porque por un solo pecado reinó la muerte. Tú puedes ser muy obediente en muchas cosas, pero tú obedeces en uno o en un par, y por esa desobediencia, por ese pecado y esa desobediencia, pierdes toda bendición. No es que algunas desobediencias me quitan algunas bendiciones, no es así. Entonces, o eres bendecido o eres maldecido o eres maldito. Entonces, si yo digo que por mi obediencia y porque yo diezmo y porque yo sirvo a Dios y porque yo oro voy a ser bendecido, no entiendes nada de la justicia de Dios, porque la justicia de Dios y la bendición no es por tu obediencia, sino por la obediencia de Jesús en la cruz del Calvario. Y lo que Él hizo, Él quitó mi pecado. Y el fruto de la bendición que él no gozó y no disfrutó, lo disfruto yo. Él llevó mi desobediencia, llevó mi rebeldía, llevó el castigo de nuestra paz, fue sobre Él. Y por sus llagas yo fui sano, pero también soy bendecido, soy prosperado. ¿Por qué? Por lo que Él hizo. Si no te vistes con esa coraza, el enemigo te va a venir a decir, en la primera que falles te va a decir: renuncia, ya no,
para cristiano no sirves. Tú ni eres hijo de Dios ni eres nada. Ya ni sirvas a Dios ni vayas a la iglesia y eres un maldito y nadie te quiere, ni el diablo te quiere. Si tú te crees esa mentira, tú no eres maldito. Y no eres maldito aunque tú hayas pecado, la sangre de Cristo te cubre y el Espíritu Santo redarguye tu corazón para que te pongas a cuentas con tu Padre. Pero no eres maldito, ni eres un sucio pecador, porque Jesús te liberó de la muerte y del pecado. Esa es la coraza de... Eso tienes que tenerlo muy claro en tu corazón, porque si el enemigo viene a golpearte y a decirte, no, ¿cómo vas a orar por sanidad si pecaste en esto? No, yo no oro por sanidad porque si no pequé o porque si soy muy santo. Yo oro porque el Señor me dijo que orara, no porque fuera santo por mérito propio. Amén. Eso es la coraza de justicia, su corazón protegido. Lo siguiente es el calzado del evangelio de la paz. El evangelio, Romanos capítulo 1 verso 17, dice la palabra que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y tú tienes que saber y calzar tus pies con el apresto del evangelio de la paz. Para que tú tengas paz y vivas en paz, tienes que calzarte con el evangelio. Eso es lo que te da seguridad, que tu salvación está en Cristo Jesús. Pero también el evangelio, dice en Isaías, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Calzar tus pies con el apresto del evangelio es no solamente saber que eres salvo por la fe en Cristo Jesús. Eso es el evangelio. La justicia de Dios se revela por fe. Calzar tus pies con el apresto del evangelio es también llevar el evangelio de la paz donde quiera que tú vayas. Por eso los romanos eran tan efectivos, por la versatilidad de su calzado. Podían estar en un terreno donde había piedras, donde era resbaloso, donde podían estar, su calzado era todo terreno. Es más, los estrategas militares actuales dicen que parte del gran éxito del Imperio Romano era dos razones. Uno, las calzadas, las avenidas que construían. Número dos, su calzado. Por el calzado que ellos tenían, eran tan efectivos en las guerras, en las batallas. ¿De qué me habla esto? Que tú puedes tomar la palabra de Dios, la coraza de justicia, pero si tú no calzas tus pies con el evangelio, es decir, tus pies ¿a dónde te llevan? Te llevan al trabajo, te llevan al supermercado, ¿a dónde más te llevan tus pies? ¿Ah? ¿A dónde? Oh, tus pies no te llevan a ningún lado, qué flojos tus pies. ¿A dónde más? A ver, ayúdeme, ¿dónde le llevan sus pies? ¿A dónde? Al parque. ¿A dónde más lo llevan sus pies? A las fiestas. Dígalo. Ahora no diga, no, yo no voy a fiestas, dígalo. ¿Sabe que Jesús iba y se metía donde estaban los pecadores, las prostitutas, los borrachos? Se metía ahí, pero no iba a coquetear con las prostitutas y tampoco se iba a gozar con los borrachos. Iba a anunciar el evangelio del reino. Entonces, donde lo lleven sus pies, usted tiene que llevar el evangelio. Y si usted no lleva el evangelio, usted no está protegido. Y usted puede ser lo religioso que sea, me sé la Biblia, me sé la palabra, pastor. Cuando yo oro, hasta los vidrios de mi casa tiemblan y racatacata. Pero nunca evangelizas a nadie. Es más, nadie sabe que eres cristiano. Y te vas y te metes en todos lados, pero nunca presentas el evangelio. Y eso es que tus pies están desnudos. Y la palabra dice, calza tus pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuando tú prediques el evangelio, vas a tener más paz en tu vida y en tu casa. Amén. Den un aplauso al Señor. El escudo de la fe. Y sobre todo, di conmigo, sobre todo tomar el escudo de la fe. El escudo al que se refiere la palabra escudo, no lo quiero enredar tanto en el original y en el griego, pero la palabra que se refiere no era un escudo pequeño, redondo.
Era un escudo largo que cubría casi todo el cuerpo y que era de cuero. Y cuando iban a las batallas, ese cuero lo remojaban. Por eso, mire esto, por eso el guerrero tenía que estar fortalecido, porque imagínese cargar un escudo de cuero y encima mojado. Usted ha caminado con los pantalones, la mezclilla mojada y siente que anda caminando así. Imagínese un escudo de cuero mojado. ¿Por qué tenía que estar mojado? Porque ahí se encajaban las flechas, pero al estar mojado, los dardos de fuego, las flechas de fuego se apagaban. Entonces el enemigo, él sabe cómo atacar y cuándo hacerlo. Pero cuando tú tienes el escudo de la fe levantado, entonces los dardos del enemigo no van a penetrar. Cuando él venga a tirarte y venga a hablarte problemas en la familia o problemas en tus finanzas, esos son los dardos de fuego. Pero la fe, ¿cómo actúa la fe? En la palabra de Dios. ¿Qué es tomar? Póngame atención, porque hoy quiero que deje de ser religioso. Yo me paro con el escudo de la fe y aquí nada me va a entrar porque yo tengo el escudo de... ¿Qué escudo de la fe tiene? A ver, explíqueme. ¿Qué escudo de la fe? La fe está puesta en la palabra de Dios. Y por eso necesito la palabra, porque cada que el enemigo... A ver, por favor, ¿cómo me protejo con el escudo de la fe? Póngame atención. Cuando el enemigo te lanza un dardo de fuego, y en ese dardo de fuego y va encendido, ¿cómo levanto el escudo de la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe no nace de lo que yo creo que Dios va a hacer. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la... Vamos, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo apago los dardos de fuego del enemigo? O sea, por andarte escondiendo. A ver, póngame atención en esto. Tienes un problema, le llamo a Torre de Oración y que ore por mí. Torre de Oración está con todo, hasta en ayuno y oración, y tú estás dormido y ellos están orando, pero el enemigo viene y te dice, te vas a morir de esta enfermedad. Ay, me voy a morir. Oren por mí porque me voy a morir. Todo el mundo puede orar por ti. Pero si tú no levantas ese escudo de la... ¿Cómo levanto el escudo de la fe? Aquí está. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tengo un diagnóstico terminal, una enfermedad crónica y lo tengo y es real. Pero la palabra de Dios me dice que por sus llagas yo soy sano. Y entonces, ¿cómo apago ese dardo de fuego? Porque viene el diagnóstico y en el nombre de Jesús yo soy sano, no por lo que los médicos puedan hacer o el medicamento que me puedan dar. Yo soy sano por las llagas de Jesucristo. Ahí ese dardo se apaga. Te viene un problema, es que vas a perder el trabajo, no tienes para este pago. Ay, me voy a perder el trabajo. Ay, no me voy. Ay, qué vergüenza, ¿dónde voy a parar? Me van a quitar la casa. Por favor, oren por mí. Todo mundo ora y tú no sales de la situación. ¿Por qué? Porque el dardo de fuego se apaga con el escudo de la fe. Vamos a ver qué dice la palabra. La palabra dice que el Señor, que Jehová es Jehová Jireh. Él es tu proveedor. Y si tienes una situación, Él te va a proveer cuando tú camines en la verdad de la palabra. Y si tú tienes muy claro la verdad, entonces aquí vamos entrando en cómo usar la armadura. Porque el escudo de la fe me lleva a discernir por la palabra de Dios. Pero la promesa que Dios me ha dado, eso es lo que apaga los dardos de fuego cuando yo creo la promesa. Tus hijos están por la calle de la amargura, están rebeldes, están usando droga, se andan juntando con malas compañías. Entonces tú estás llorando. Ay, por favor, póngalos en oración, oren por ellos, porque me lo van a matar. Ya me llegaron amenazas y me dijeron que anda en malas andadas. Y usted está todo temeroso. ¿Cuál dardo de fuego? ¿Cuál fe? Usted no tiene fe en nada. Pero cuando usted dice, ¿qué dice la palabra? Bendito el fruto de tu vientre.
Y la palabra de Dios dice: cree en el Señor y recibirás salvación tú y toda tu casa. Y cuando la palabra de Dios me dice que todo lo que salió de tu vientre será para bendición, y yo declaro esa palabra y yo me mantengo en fe. Yo no veo a mi hijo muriendo en la calle, yo lo veo predicando el evangelio. Yo lo veo como un hombre, como una mujer de Dios. Pero si yo estoy todo temeroso, es que ¿qué va a pasar? Mi matrimonio se va a destruir. Si tú crees que se va a destruir, no importa quién ore por ti, no importa que te pongan en torre de oración, tu matrimonio se va a destruir porque no tienes la fe para apagar los dardos de fuego. Entonces el escudo de la fe no es algo, no es una fantasía. A ver, vamos a hacer declaraciones de fe. Yo levanto el escudo de la fe. ¿Cuál fe si no tienes la palabra de Dios? No te ciñes con la verdad. No tienes las promesas de Dios escucha esto, aprende esto, anótalo en tu libreta y guárdalo en lo más profundo de tu corazón. Por cada dardo de fuego del enemigo que te lanza, hay una promesa de Dios que te libra y apaga ese dardo. Otra vez, por cada dardo de fuego que el enemigo te lanza, cualquiera que sea, tú debes de saber cuál es. Por cada dardo de fuego que el enemigo te lanza y te golpea, hay una promesa de Dios que apaga y anula ese dardo de fuego. ¿Qué es lo que necesito? Encontrar la promesa que invalida ese dardo. Yo no sé si usted lo agarró. Se lo digo otra vez. ¿Dónde te está golpeando el enemigo? La salud, las finanzas, ¿Cuál es el dardo de fuego? ¿Tentaciones en tu mente? ¿Cuál es la escasez, las limitaciones? ¿Cuál es ese dardo de fuego? ¿Qué necesito para anular ese dardo de fuego? El escudo de la fe. Necesito encontrar la promesa de Dios referente a ese dardo. Si me dan un diagnóstico médico, ¿qué dice la palabra? Por las llagas de Cristo soy sano. Y así encontrar para la depresión, para los problemas familiares, los problemas de matrimonio, para todo hay una promesa de Dios viva y eficaz. Para todo problema. El problema en su vida es que usted la desconoce. Por eso el enemigo le sigue tirando por ese lugar. Porque usted ya no espera nada. Usted espera que el matrimonio se destruya. Usted está esperando morirse. A él le dan un diagnóstico médico, ya empieza a hacer su testamento. Dice, por si acaso, ¿verdad? Ya empieza a repartir sus hijos por si me muero, a ver con quién se va a quedar el atoso, con quién se va a quedar esta. Y usted empieza ya porque usted ya se murió. ¿Entiende lo que le digo? Usted está todo preocupado, me van a sacar de la casa, la voy a perder. Pasa un año y sigue en la misma casa, pero usted está completamente, su mente, su sistema nervioso, todo deprimido, tiene los nervios de puntas porque no duerme pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? Como dice la palabra de Dios, dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La palabra de Dios dice que tu Padre Celestial sabe de qué cosas tienes necesidad. Entonces, ¿por qué te afanas? ¿Entendemos? Entonces, ahí apago. Mi Padre sabe de qué cosas tengo necesidad. Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo el enemigo me está tirando y me está tirando? ¿Qué tengo que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que yo necesito van a ser. Anótelo para cuando usted venga y me diga, pastor, ore por mí, tengo este problema. Primero te voy a decir, busca el reino de Dios y su justicia para que tus problemas financieros sean resueltos por el Señor. El yelmo de la salvación. ¿Sabe qué es el yelmo? Es un casco. El casco romano. Mire, el casco romano no solamente cubría la cabeza, sino era hasta la barbilla y era completamente cubierto. Orejas. Esto está tremendo, porque el casco romano. ¿Por qué no me traje un casco? A ver, soldado romano. El casco romano no solamente cubría toda esta parte, sino también cubría las orejas y cubría completamente la mandíbula, cubría todo completamente. ¿Por qué?
Porque en la cabeza están nuestros pensamientos, el yelmo de la salvación. En tu cabeza están tus pensamientos. Y le enseñé la semana pasada que si el campo de batalla en el que usted tiene que ganar es en su mente. Y si su mente no está cubierta con el yelmo, con el casco de la salvación en Cristo Jesús, y si sus oídos y si su boca no está cubierta con el yelmo de la salvación, el enemigo o su mente se convierte en una tierra fértil para el enemigo. Su mente, sus pensamientos tienen que estar cubiertos con el yelmo de la salvación. Es decir, la salvación que viene en Cristo Jesús. Sus oídos, ¿cuántas veces la gente no viene a decirte cantidad de cosas y tú ya no puedes dormir en la noche? ¿Por qué? Por lo que oíste, tu mente se llena de pensamientos, de maquinaciones, y por lo que hay en tu mente, entonces ya no puedes combatir al enemigo. Porque tu mente está completamente llena de tantas cosas, llena de malas noticias, de amenazas, de situaciones que vienen y te dicen. Y si tu mente no está cubierta con la salvación que es en Cristo Jesús, la salvación de Dios, el Señor, escucha esto, el nuevo nacimiento es algo espiritual. El nuevo nacimiento es el espíritu. Pero la palabra dice que el Señor santifique por completo espíritu, alma, que son pensamientos, emociones, espíritu, alma y cuerpo. Entonces la salvación me lleva a proteger todas las áreas de mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Porque si mis pensamientos no están cubiertos, entonces mi cuerpo no va a estar cubierto. Mi cuerpo está desprotegido cuando mi cabeza está siendo el blanco, el objetivo del ataque. Y para muchos, gracias hijo, para muchos el problema es porque sobrepiensan las cosas. ¿No es eso? Es que mi problema es que pienso mucho. Es que estoy pensando esto y qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer, y si la cosa no sale y entonces disfrazamos la incredulidad de que somos personas muy precavidas. Pero no es ser precavido, es ser incrédulo. Entonces hay que proteger tu mente. La espada del Espíritu, la espada no es para defenderte solamente, la espada es para atacar. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Cómo uso la palabra? Porque el escudo de la fe es a través de las promesas de Dios. Pero ¿cómo uso la espada del Espíritu? ¿Cómo la uso? A través de mi boca. Cuando yo tengo la palabra de Dios, a ver, el escudo, no quiero confundirlo en esto. El escudo de la fe me lleva a creer en qué, en las promesas de Dios. Entonces yo estoy esperando lo que Dios me ha prometido. Eso es el escudo de la fe. Eso anula, apaga los dardos de fuego. Mi fe, pero la fe está en el corazón. Eso es lo que yo creo. Ahí se levanta el escudo. Pero la espada no es para protegerte, la espada es para atacar. Y la espada la usas a través de la palabra que tú estás declarando. Entonces la palabra de Dios que sale de tu boca, esa es la espada contra que el enemigo no puede acecharte o no puede derrotarte. No tengo demasiado tiempo, pero cuando Jesús estaba en el Getsemaní y fue tentado y vino la tentación, ¿cómo venció al enemigo, al tentador en el desierto? Le dijo, escrito, que habló la palabra de Dios. Entonces cuando hablamos lo que está escrito, póngame atención, aprenda a usar el arma que Dios le dio. No hable lo que usted cree, hable la palabra de Dios. Yo muchas veces, cuando el enemigo viene a traer temor, a traer desánimo, lo que hago es agarrar la palabra y leerla. Porque sabe que hay momentos, yo no sé usted, hay momentos de tanta ataque e intensidad que parece que no puedes hacer otras cosas. Y a veces quiero hablar la palabra y parece que la palabra que conozco tan bien, que he predicado, parece que no me acuerdo, no sale. Y que tú eres poderoso. ¿Poderoso cómo? ¿Qué hago? Yo oro con la palabra de Dios.
Y quien me conoce sabe que cuando oro con la palabra, y yo no soy menos poderoso, ni soy, yo leo lo que la palabra de Dios me dice. Pero ahí no hay poder. No, claro que sí, porque la palabra hablada tiene poder. Y cuando yo empiezo a leer, no puedo, hasta tartamudeo, tengo miedo, estoy lleno de ansiedad, pero yo comienzo a leer las promesas de Dios y a declararlo. Cuando usted está hablando, eso es una espada que usted no se da cuenta. Por eso en Apocalipsis capítulo 1 vemos a Jesús resucitado y con un cuerpo glorificado, y dice que de su boca sale una espada aguda. ¿Por qué? Porque es la palabra. Y literalmente cuando nosotros estamos hablando la palabra de Dios, a ver, dejemos de la religiosidad. La guerra espiritual no está en te reprendo en el nombre de Jesús y te reprendo. ¿Qué reprendes? O sea, ¿qué estás reprendiendo? Espíritu de esto, ¿por qué? Bueno, tienes que tomar la palabra. Aquí dice que derrotó todo principado, toda potestad, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Diablo, eres un diablo derrotado. Eso es la palabra de Dios. Y dice la escritura que todo se sujeta, todo se somete a la voz de su precepto. La palabra de Dios es el precepto, el mandamiento de Dios. El diablo no se sujeta a tu voz, se sujeta a la voz de Dios, y la voz de Dios viene a través de la palabra. Entonces aprendamos a usar la espada. ¿Cómo lo hago? Declarando la palabra escrita. Y si usted no lo sabe de memoria, agarre la Biblia. Si usted va a orar, haga sus anotaciones. El versículo tal, ¿qué es lo que dice? Anótelo, escríbalo. También no sea flojo, escríbalo. Y ponga los versículos. Tengo problemas financieros, ¿qué dice la palabra? Lucas capítulo 4, y lo escribo. Y cuando yo voy a orar, yo oro con la palabra de Dios. Lo que pasa es que somos flojos y queremos que todo nos caiga del cielo. No, tome el tiempo de prepararse con la palabra de Dios, y tome el tiempo de estar listo con lo que usted va a orar, porque su oración va a ser efectiva cuando usted esté declarando la palabra de Dios con fe. Entonces aprenda esto en la guerra espiritual. Menos gritos, más palabra. ¿Usted tiene esto? ¿Tiene la palabra de Dios cuando usted va a orar? Empiece a practicar esto. Haga una lista, por favor. Le estoy enseñando algo práctico. Haga una lista. ¿Cuáles son? ¿Dónde lo está atacando el enemigo? Finanzas, el matrimonio, sus pensamientos. Empiece a hacer una lista, una columna. Y después al siguiente lado, usted tiene una tarea. Tiene la tarea de encontrar la palabra, la promesa de Dios, la escritura que invalida ese dardo de fuego del enemigo. ¿Me está entendiendo? Y luego cuando yo voy a orar, ¿qué es lo que hago? Yo voy con mi lista, porque aquí sé lo que el enemigo está causando y qué es lo que tengo que orar. Y por cada dardo de fuego usted declare la palabra de Dios con fe. Ahí sí va a atar al espíritu de escasez, de miseria, de enfermedad, de división. Todo lo que el enemigo está haciendo lo va a anular con la palabra de Dios. Y practique este principio. No sea religioso y aprenda a usar su espada. Entonces no hay ninguna vergüenza en que usted abra su Biblia y tenga su hoja con sus versículos anotados. Cuando usted está orando, no tiene el tiempo de ir a buscar en el teléfono, o no tiene el tiempo de estar hojeando en la Biblia y irse de un libro de la Biblia y pasar a otro. Haga su lista, y entonces declare la palabra de Dios en cada ataque del enemigo, pero háblelo. Párese con fe y con autoridad y declare la palabra, y de esa manera usa la espada del Espíritu. Amén. Lo siguiente es la oración. La oración no es un elemento de la armadura. Otra vez, la oración no es un elemento de la armadura. La oración es la atmósfera que creamos cuando nosotros vamos a la batalla. Y cuando yo estoy orando,
yo estoy orando en una atmósfera y conectado con el centro de mando. Porque si yo voy a ir a la batalla, yo no puedo ir solo o solitario. Yo tengo que seguir las instrucciones de Dios y tengo que pelear la batalla de la fe, pero no puedo pelearla solo. Tengo que pelearla de la manera que el Señor me diga. ¿Cómo hago esto? Lo hago a través de la oración. Diga conmigo, de la oración. Si no hay oración, no hay comunicación. ¿Cómo venzo al enemigo? Si no oro. ¿Cómo ministramos? Cuando nosotros venimos a las reuniones, es la oportunidad que tenemos para liberar, para sanar, para ganar. Pero si yo no oro, ¿de qué me sirve todo lo que sé y toda la palabra? Y yo me puedo estar muy armado, pero si no oras. Y muchos sustituimos la oración con las actividades. Y tenemos muchas actividades y hacemos muchas cosas, pero lo que no hacemos es orar. Y cuando vamos a servir a Dios y servimos a Dios, hacemos todo. Recogemos, hacemos esto, hacemos lo otro y hacemos las cosas, pero lo que no hacemos es orar. Y si no oramos, ¿de qué te sirve todo lo que haces naturalmente? Tú puedes ensayar, tú puedes estar preparado. La alabanza, yo tengo una lucha siempre con la alabanza, porque se enfocan tanto, tienen que ensayar. Claro que tienen que ensayar, pero el ensayo y la preparación y los instrumentos y los saludos y las pláticas, eso no sustituye la oración. Y si tú no oras, vas a fracasar y te vas a subir, pero te vas a subir a ver y vas a bajar avergonzado. ¿Por qué? Porque la oración, no hay sustitución para eso. La oración me mete en el espíritu correcto y en el discernimiento para poder usar las armas y para poder pelear. Pero sin oración no hay conexión. Tenemos más celulares, tenemos más Facebook, Instagram, redes sociales, en el momento que tendríamos que estar orando y no oramos. Y si no oramos, no ganamos una. Y si no, Pablo dijo, yo no golpeo al aire. O sea, nosotros a veces estamos declarando, estamos cantando, estamos orando, estamos ministrando, pero todo lo que hacemos estamos golpeando al aire porque no oramos. Pablo dice, yo doy golpes certeros, yo voy al punto cuando yo oro, cuando yo predico, cuando yo golpeo, voy al blanco. ¿Por qué? Porque la oración es importante. Jesús se levantaba todos los días y lo primero que hacía era orar. No se dormía sin antes orar. Y antes de hacer cualquier cosa, oraba. Aquí está la altivez, que creemos que podemos hacer las cosas sin orar. Si Jesús dependía de la oración para hacer cualquier cosa, ¿cuánto más nosotros? Pero no le damos importancia a la oración. Por eso no oras en tu casa. Por eso los que sirven no están para la oración. Y de una vez os adelanto, si no oran, no sirven, no ministran. Los maestros, rara vez, y uno que otro, los maestros los ve orando, nunca oran. Y luego vienen llorando, ay, los niños y estos son muy latosos. ¿Sabe una cosa? Los más latosos son los que más debe de cuidar. ¿Sabe por qué? Porque esos son los próximos pastores, apóstoles. Pero cuando nosotros no oramos, todo lo hacemos en la carne. No se preparan. Si van a ministrar y les tocan los niños y les toca de ujieres, no oran. Quieren venir a orar aquí, quieren venir a prepararse. Aquí no venimos a prepararnos, aquí venimos preparados. Y por eso cuando viene usted no pega una, y la alabanza no pega una, y los que cantan no pegan una, y los ujieres parece que están más muertos que los que necesitan ser resucitados. Están ahí de ujieres, están con una cara que me dan a veces ganas de pasar por la otra puerta para que no me desanime. Si traigo poquito ánimo, le miro la cara y un ujier necesita estar lleno de fe, lleno de pasión, que cuando entre declare bendición, y hoy es un día de milagros para ti. Hermano, levanta tu mirada a Cristo porque hoy tu vida va a cambiar. No,
casi que están pidiendo oración en la entrada para poder salir. No, hay que orar. Y sin la oración nunca usted va a poder ganar nada, porque las batallas no se ganan a gritos, se ganan de rodillas con toda oración y súplica en el Espíritu. Y parece que los servidores son muy buenos, pero nunca pueden orar en el Espíritu. La alabanza empiecen a orar en el Espíritu, a adorar en el Espíritu, y ahí se callan porque no pueden orar en el Espíritu. Y tenemos predicadores y tenemos servidores que no oran en el Espíritu. ¿Sabe por qué no ora? Porque le es difícil, porque no lo practica. Pablo dijo: yo oro más que todos. Y yo oro en el Espíritu, pero cuando estoy con ustedes prefiero hablar pocas palabras en el entendimiento que orar tanto en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando yo oro en el Espíritu, con toda súplica y ruego en el Espíritu, cuando yo vengo y hablo 5 palabras en el entendimiento, es una bomba espiritual. Que puedo orar, cantar, hacer 1000 cosas, pero si no oro en el Espíritu, lo que yo oro no tiene efecto. Te apoyas en el talento, te apoyas en la voz, te apoyas en la experiencia ministerial, porque ya lo he hecho mucho, porque sé cómo hacerlo, pero lo haces y no hay ningún efecto espiritual. No sanas a nadie, no liberas a nadie, no cambias la manera de pensar, la reunión no avanza, en vez de que venga más gente a la reunión se termina. ¿Por qué? Porque no oras, y si no oras, no eres efectivo en las cosas que estás haciendo. Por eso, esto es parte, estamos hablando de guerra espiritual. Diga conmigo: guerra. Y Pablo dice: después de que te pongas la armadura, orar, dice, con toda súplica y ruego en el Espíritu. Lo que más necesitamos es orar en el Espíritu. Si usted se va a preparar, necesita horas de preparación orando en el Espíritu. Por eso cuando usted lee un bosquejo, a veces ya no sé qué hacer. Se lo digo como pastor. A mí mi pastor me decía: Carlos, vas a predicar. ¿De qué voy a predicar, pastor? Predica fe, predica salvación, predica. Y me decía el tema que predicar, pero nunca me daba el bosquejo. Yo agarraba y estaba bien atento y anotando todo lo que el pastor decía. Y parece que también le anotaba las lenguas, porque mis apuntes iban tan rápido que cuando los quería orar parece que escribía en lenguas también. Y luego me iba a tratar de acomodar para poder hablar lo que mi pastor habló, porque me dijo que hablara de salvación. Luego me mandaba a predicar a Concord y le decía: ¿qué predico? Predica lo que prediqué acá. No me daba un bosquejo. Le doy todo, le doy bosquejo, le doy su devocional y le doy todas las cosas, y no se prepara. Ya tengo el bosquejo, ya sé que voy a hablar. Un bosquejo, un mensaje, y usted puede tener el mejor mensaje, pero si usted no ora en el Espíritu y no se prepara y no clama, dice, con toda oración, súplica y clamor. Si no clama por esa reunión, si no suplica en el Espíritu, esa reunión no avanza. Hay que orar en el Espíritu, meterse a orar en lenguas por su matrimonio, por su familia, por sus hijos. Hay que orar, torre de oración. Déjese de cosas, métase a orar usted. Ore en el Espíritu y se va a dar cuenta que cada palabra que usted habla va cargada de unción, va cargada de gracia. Cada palabra que usted le habla a sus hijos no le está hablando con la Biblia, pero cada palabra es una palabra que rompe con cadenas de opresión, corrompe con ataduras mentales. Y lo que usted habla, usted puede dar palabras de ánimo para aquel que está cansado, porque dice: la palabra de gracia, la buena palabra, es para dar fuerzas al cansado. Pero esto viene en la oración, y lo que menos hacemos es orar. ¿Cuánto usted invierte en la oración en su día? Siendo sinceros, ¿cuánto usted invierte cuando usted va a ministrar y va a orar? ¿Cuánto invierte en la oración?
El conformismo, la mediocridad residen en la falta de oración. Porque cuando yo voy a orar, yo veo las cosas grandes y maravillosas, y la revelación de la palabra y del Espíritu no me deja estar quieto, tranquilo. Y no estoy hablando en el ministerio, estoy hablando en tu propia vida. Por eso no sales de la situación, porque no oras. Párate a orar. ¿Quieres tener un mejor trabajo? Párate a orar. ¿Quieres tener una mejor relación? Párate a orar. ¿Quieres que la situación cambie con tu esposa, con tu esposo? Párate a orar. Ora en el Espíritu, invierte tiempo de oración, porque lo que tiene que cambiar no va a cambiar tu esposa, tu matrimonio. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra lo que traes en la mente. Métete a orar y vas a ver las cosas de una manera diferente. Amén. Me ayuda la alabanza, terminé. Orar en todo tiempo. Diga conmigo en todo tiempo. Diga conmigo en todo tiempo. La oración no es ocasional. Orar en todo tiempo habla de constancia en la oración, pero la palabra viene de la palabra kairos. Aprenda esto, por favor. ¿Nunca ha sentido en su vida algo que le dice que está a punto de pasar, que tiene que orar? O por ejemplo, usted está dormido y sueña algo que lo inquieta. ¿No le ha pasado eso? O está en su día y de repente se siente inquieto, se siente como, no sé, no hay nada pero usted se siente como ansioso y se siente, bueno, usted tiene que aprender a orar en el kairos de Dios, porque cuando el Espíritu Santo quiere que ores, la guerra no se pelea por la mañana o por la noche, la guerra se pelea cuando el Espíritu Santo te dice que ores. Y el Espíritu Santo durante el día te va a poner a orar. No te estoy diciendo ora 2 horas y por la mañana ora cuando el Espíritu Santo te lleve a orar. Y si estás manejando y el Espíritu Santo, no le quiero alargar esto, pero una ocasión veníamos manejando y Noemí venía manejando, porque yo estaba muy, muy cansado. Había ministrado mucho y estaba muy cansado y veníamos de Salinas. Y dije, maneja, y ella maneja muy, muy bien, maneja. Y de repente venía dormido, y cuando venía dormido sentí algo muy fuerte. Y le dije, Noemí, baja la velocidad. Le dije, no te pegues tanto al carro. Pero le dije así, y sin ver nada. Le dije, baja la velocidad y no te pegues tanto al carro. Me dijo, no vengo pegada, mira, vengo a distancia. Le dije, no le hace, baja la velocidad. No, baja la velocidad, no importa, baja la velocidad. Y se sintió un poquito como así, como que no la dejaba manejar. O sea, las mujeres, ¿no? Pocos segundos adelante, no sé decirle cuánto, pero poco. Y ahí pero sentí, le dije, baja la velocidad, y no se sentía como una ansiedad, le digo realmente. Y me puse a orar en lenguas, me puse a orar. No sabía por qué, si no era de tanta administración y no sabía, porque también venía a predicar acá. Pero me puse a orar en el Espíritu, y de repente Noemí se frenó, pero no solamente se frenó, sino tuvo la habilidad y la sagacidad, porque aunque no venía rápido y ella se frenó con todo, aún con todo eso nos hubiéramos estampado en el carro que lo que pasó adelante, y sí hubiéramos perdido la vida a esa velocidad. Pero se frenó y tuvo la habilidad y para justo cuando iba a estrellarse, soltó el freno, se hizo a un lado, y cuando pasó volvió a frenar y se fue frenando por la orilla, pero no chocamos. ¿Usted qué le llama eso? ¿Suerte? ¿Le llama habilidad? No, que Dios, el Espíritu Santo te dice, ora. Y a veces tus hijos están pasando por una situación, una tentación, o a veces están siendo rodeados por malas amistades, y el Espíritu Santo te dice, ora. Ese es el kairos de Dios. Eso es orar en el tiempo correcto. Ahí me paro a orar. Yo le digo la verdad, yo muchas veces en la noche yo oro, y oro durante el día, me preparo y hago, pero yo muchas noches despierto porque Noemí tiene la luz prendida y está sentada y está orando. Y a veces me hago así, la veo, y yo la veo que está dormida a veces y está orando.
Pero ¿sabe por qué está orando? Porque el Señor en ese momento le dice: ora. No, hay momentos que no puede esperarse. Me levanto a las 6 o a las 7 a la oración. A veces a las 4, 3, 12 de la noche el Señor te dice: ora. Y en ese momento tienes que orar. Eso es orar con toda súplica y ponerte a orar en el Espíritu y ponerte a clamar. Y ahí, cuando tú eres sensible, el Señor te va a poner familias, te va a poner hermanos que están pasando por ataque, por situaciones, y entonces vas a clamar y a suplicar por ellos, y vas a orar con pasión y en el Espíritu, y no vas a poder dormir porque vas a estar lleno de fuego y de pasión del Espíritu Santo por ver la vida de tu hermano liberada, por ver que se levanta de la situación que está viviendo. Todos lo critican, todos lo juzgan, todos lo rechazan, pero tú no, porque tú lo vistes en espíritu, levantándose en poder. Eso es cuando tú oras. Pero no puedes hacerlo si estás débil. No puedes hacerlo si no te pones la armadura. Orar en el Espíritu, primero tienes que estar vestido con toda la armadura de Dios. Termino en esto, pero póngame atención. Hay un orden, diga conmigo: un orden. Fortalécete en el poder de su Espíritu, en el poder de su fuerza. Fortalécete. Luego vístete con toda la armadura de Dios para que después ores en el Espíritu con toda súplica y ruego. Entonces, yo puedo estar vestido, puedo haberme fortalecido, pero no orar en el tiempo que Dios te dice que tienes que orar. Si tú oraras en el tiempo que Dios te dice que orar, tus hijos, tus hijas ya estarían aquí. Entonces no le des el tiempo. El problema es que nosotros nos hacemos tan religiosos que le decimos: Espíritu Santo, yo oro de 5 a 6, de 6 a 7, ven y háblame, inspírame, hazme todo, porque esa es mi hora de oración. Y el Espíritu Santo te dice: estás loco, yo quiero hablarte ahorita, yo quiero inspirar, y ahorita, porque cuando tú te rindes tu voluntad, y aquí vamos a entrar a la próxima semana. Porque para poder ganar las batallas hay que ganarlas rendido a Cristo, y hay que ganarlas sujetos a la obediencia a Cristo, y hay que ganarlas en obediencia. Si no hay obediencia, si no hay sujeción a Cristo, no importa que te adornes con la armadura, nunca vas a ganar nada. ¿Qué es lo que te da la victoria? La obediencia a Cristo. Le dije que van a ser 3 semanas de este tema, pero no, ya el Señor me dio el cuarto y está muy bueno. Póngase de pie, vamos a orar.